Cuando pensamos en cambio climático, se nos vienen a la cabeza la ciencia, los datos, las temperaturas. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? Hoy vamos a desmenuzar una idea fascinante, que nuestra manera de entender esta crisis es en sí misma una construcción social. Para este análisis, basado en la obra de Ricardo Russo, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con los datos duros del cambio climático, pero luego daremos un giro hacia esta idea poderosa de que nuestra comprensión de todo esto es una construcción social y lo que eso implica para nuestro futuro. Bueno, para entrarle a este tema, arranquemos por lo básico, ¿no? Vamos a sentar las bases con la ciencia de la que todo mundo habla. A ver, el punto de partida de toda esta conversación es el efecto invernadero. Para que quede claro, pensémoslo como si fuera la cobija natural de la Tierra. Ciertos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono, atrapan el calor del Sol. Esto mantiene el planeta a una temperatura promedio que, permite que haya vida. Sin este efecto, la Tierra sería básicamente una bola de hielo. Entonces, si es algo natural, ¿dónde está el problema? Bueno, el desequilibrio viene por el aumento masivo de estos gases de efecto invernadero. En los últimos 150 años, sobre todo con la quema de combustibles fósiles, hemos estado bombeando estos gases a la atmósfera a un ritmo nunca antes visto. Estamos, por así decirlo, engrosando esa cobija natural y atrapando muchísimo más calor. Y ojo con esta línea de tiempo, porque lo que muestra es clave, la aceleración. Esto no es algo que ha ido pasando poquito a poco, para nada. Miren los números. En menos de 30 años, las emisiones de CO2 crecieron en casi 20.000 millones de toneladas al año, y el calentamiento se disparó. La curva se ha vuelto cada vez más y más empinada. Ok, los números están ahí, son contundentes. Pero el ensayo que estamos analizando nos invita a dar un paso más allá, a mirar la historia que nos contamos sobre esos datos. Y para entender esto, hay un concepto clave: construcción social. Y a ver, esto no significa que el cambio climático sea mentira, para nada. Significa que el sentido que le damos, la importancia que tiene para nosotros como sociedad, eso sí lo moldeamos entre todos. Es como el dinero. Un billete es solo papel, pero todos hemos acordado que tiene valor. De una forma parecida, el cambio climático pasa de ser un montón de datos a ser una crisis, a través de cómo hablamos de él, de nuestras interacciones y de las historias que creamos a su alrededor. Exacto. El lenguaje, las conversaciones que tenemos, esas son las herramientas con las que, vamos construyendo nuestra realidad. Y es justo ahí, en ese punto, donde el debate del clima deja de ser puramente científico y se convierte en algo mucho más grande, un fenómeno social. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues que lo que pensamos sobre el cambio climático no es solo leer un gráfico de temperaturas. No. Es una historia, una narrativa que se ha ido tejiendo con décadas de activismo, con los titulares que leemos, con los discursos de los políticos e incluso con intereses de grandes corporaciones. No es solo ciencia, es cultura, es política y es comunicación. Ahora, veamos cómo esta construcción de la realidad crea algo súper interesante y, la verdad, bastante crítico, una brecha enorme entre el hecho científico y la opinión pública. Y en esto, los medios de comunicación tienen un rol protagónico. Pensemos en ellos como un gran filtro, ¿no? Toman la ciencia, que está llena de detalles, de matices, de probabilidades, y la tienen que convertir en una noticia, en algo simple, que llame la atención y muchas veces dramático. Y miren este gráfico del Pew Research Center, porque el resultado es súper claro. Hay una desconexión gigantesca entre lo que la comunidad científica concluye y lo que el público en general cree. Y esta brecha es fundamental, porque si no estamos de acuerdo en el problema, es muy difícil actuar juntos. Y claro, esta brecha no aparece de la nada. También se alimenta de un debate público donde hay voces escépticas que cuestionan si los humanos son la causa. Y sin importar el consenso científico, estas ideas se meten en la conversación, moldean la percepción de la gente y son parte de todo este proceso social de entender el problema. Bueno, si la forma en que entendemos el problema es parte del problema, ¿qué hacemos? La propuesta que se plantea es atrevida. Hay que deconstruir, desarmar el modelo de pensamiento que nos trajo hasta acá. Básicamente se trata de un cambio de chip, dejar atrás un paradigma viejo, el que ve el mundo como si fuera una máquina, ¿no? Algo predecible que podemos controlar por partes. Y pasar a uno nuevo, un paradigma de complejidad, que entiende que todo, absolutamente todo, está conectado. Es la diferencia entre ver un motor y ver un ecosistema vivo.
Y esto, la verdad, es un cambio muy profundo. No estamos hablando solo de poner paneles solares o de nuevas políticas, no. Esto va más allá. Exige que nos replanteemos nuestra relación fundamental con el planeta, con lo que significa el conocimiento y con nosotros mismos como especie. Y con esto llegamos a la idea quizás más potente de todas. ¿Y si en vez de ver esto como la peor crisis, la viéramos como nuestra más grande oportunidad? Esta nueva manera de pensar se sostiene sobre ideas bien claras. Primero, vernos como parte de la naturaleza, no como sus dueños. Segundo, poner la solidaridad y el bienestar de la comunidad en el centro. Y tercero, imaginar una economía que no gire únicamente alrededor del lucro. Y ojo, que este cambio de mentalidad no es pura filosofía, para nada. Abre la puerta a soluciones que podemos ver y tocar. Por ejemplo, este número, 900 millones. ¿Qué es? Es la cantidad de hectáreas de bosque que nuestro planeta podría tener adicionales. Restaurar eso significaría poder almacenar una cuarta parte de todo el carbono que está ahora mismo en la atmósfera. O sea, la oportunidad es gigantesca, real y medible. Y aquí es donde todo conecta. El debate sobre el cambio climático deja de ser solo un problema que hay que arreglar. Se convierte, como dice la cita, en el pretexto perfecto, en el catalizador para construir un mundo diferente. Más justo, más solidario. La idea no es volver a como estábamos antes, sino crear algo mucho mejor. Y así, este análisis nos deja con esta última pregunta, una que lo cambia todo, que nos obliga a pensar en el debate no solo en términos de supervivencia, sino de transformación. Nos pone de frente a la pregunta, a partir de este punto crítico, ¿qué futuro es el que de verdad queremos construir?